¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Jardín del Gol, señoras y señores. UEFA Champions League sorteo de octavos de final. Sí, ya estamos en los octavos de final de la UEFA Champions League. Esta semana se jugaron los playoffs. Tenemos a los 8 clasificados de esa serie y también a los 8 clasificados a los octavos de final, que fue por la fase de liga, los que no han jugado esta fase previa. Así que vamos a repasar en este video todo lo referente al sorteo. Vamos a conocer cada una de las llaves que conforman esta fase de octavo de final. La verdad que hay duelos interesantes, hay uno que destaca por encima de todos y también hay un lado del cuadro en donde están prácticamente los equipos principales, así que vamos a repasar todo ello en este video. Así que comenzamos hablando rápidamente del formato del sorteo, porque como sabemos habían 8 equipos clasificados ya directamente por la fase de liga del 1 al 8 y después vienen los 8 clasificados de playoff, ¿verdad? Por el lado izquierdo tenemos precisamente a los primeros, tenemos al Barcelona, al Chelsea de Inglaterra, Liverpool de Inglaterra, también a Tottenham de Inglaterra, Sporting de Lisboa de Portugal, una de las sorpresas, Manchester City de Inglaterra, Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania. Nótese que están destacando en esta primera parte de los clasificados los equipos ingleses, ¿verdad? Son 5 equipos ingleses que están o que han clasificado directamente a los octavos de final, sin contar los que están de la fase de playoff. Por el otro lado tenemos a los clasificados de los 16avos de final, que son Paris Saint-Germain de Francia, que eliminó al Mónaco, Galatasaray, que sacó a la Juventus de Italia en una llave interesante, Real Madrid, que también eliminó a un duro Benfica, que se la puso complicada en ambos partidos, Atalanta de Italia, que clasificó de manera agónica tras eliminar a Borussia Dortmund, ¿verdad? Con un penal en el cierre del partido. Después Newcastle, que me parece que la tuvo un tanto más sencilla en su serie. Atlético de Madrid de la misma forma, sacando a Brujas de Bélgica. Bodo Glimt es la principal sorpresa de estos octavos de final, que dejó fuera al Inter de Milán. Ganó en la ida, ganó en la vuelta en Italia. Este equipo que está considerado el tumba gigantes, ¿verdad? De esta UEFA Champions League. Le ganó al Manchester City, le ganó al Atlético de Madrid jugando en España. Y finalmente el Bayer Leverkusen, ¿ok? Entonces estos son los 16 cuadros clasificados a los octavos de final. Y ahora viene la temática del sorteo, porque el formato estaba prácticamente predefinido. ¿Sí? Solamente te podía tocar uno de 2 equipos, no es que te iba a tocar uno de 8. Prácticamente la cosa estaba como que 50-50, ¿verdad? Y bueno, finalmente tras el sorteo se determinaron estas llaves de octavos de final. Tenemos la llave número uno conformada por Paris Saint-Germain versus Chelsea. Sí, no es la primera vez que se enfrentan, se han enfrentado en varias ocasiones en UEFA Champions League, así que interesante duelo, interesante llave, veremos, yo la veo un tanto pareja. Segunda llave, Galatasaray contra Liverpool. Galatasaray que viene haciendo una Champions interesante porque eliminó a la Juventus. Liverpool que clasificó como líder o uno de los líderes de la fase de liga. Me animaría a decir que Liverpool tiene un favoritismo ligero porque no es que está haciendo una buena Premier League, pero parece que en la Champions la cosa es distinta para el equipo de Slot. Tercera llave y quizá el duelo más importante de estos octavos de final. Real Madrid contra el Manchester City, sí, prácticamente un clásico del fútbol europeo de los últimos años. Se paran encontrando, ¿verdad? Cada rato hay que contar nada más los últimos 5 años cuántas veces han enfrentado estas escuadras. Así que tendremos una nueva edición de este gran partido Real Madrid-Manchester City. Llave número 4 tenemos Atalanta versus Bayern Múnich. Sí, yo sé que en la previa el Bayern es favorito, sí hay que reconocer la diferencia en cuanto al poderío, pero Atalanta ha demostrado que es un equipo que de local se hace fuerte, que además sacó a otro equipo alemán que es el Borussia Dortmund, así que no creo que la tenga tan sencilla el Bayern, pero yo creo que parte como favorito a ganar esta serie. A ver, hay que decir primero que los partidos de ida se jugarán en el caso del PSG Chelsea primero en Francia y luego en Inglaterra. El partido entre Galatasaray y Liverpool, la ida se jugará en Turquía, la vuelta en Inglaterra. En el caso del Real Madrid contra Manchester City, partido de ida en España y la vuelta en Inglaterra. Después Atalanta versus Bayern Múnich, primero se jugará en Italia y el desquite será
en Alemania. Seguimos repasando las llaves de octavos de final y tenemos esta entre Newcastle y Barcelona. Sí, se vuelven a enfrentar, ¿verdad? Se vuelven a enfrentar, dado que en la fase de liga se enfrentaron, ganó el Barcelona, ahora nuevamente tendrá su revancha el equipo de las Urracas. El partido de ida se jugará entre la semana del día 10 de marzo y 11 de marzo, primero en Inglaterra y la vuelta se jugará en España en la semana del 17 al 18 de marzo. Lo mismo para esta llave también interesante entre Atlético de Madrid y Tottenham, ¿verdad? Atlético de Madrid y Tottenham, la ida se jugará en España en la semana del 10 de marzo al 11 de marzo y la vuelta en la semana del 17 al 18 de marzo. ¿Quién es favorito en esta llave? Bueno, el Tottenham está muy mal en la Premier League, está en los puestos de abajo, ¿verdad? Muy cerca de la zona de descenso. El Atlético de Madrid es otra historia, está en la parte alta de la Liga Española. Yo diría que tiene algo de favoritismo el Atlético, pero tengamos en cuenta muchas veces de que la realidad de la liga a veces no tiene mucho que ver con la realidad de la Champions, ¿verdad? Se ha visto con varios equipos. Así que bueno, no hay que decir que Tottenham va a ser fácil, me parece que la va a tener complicada el equipo del Cholo Simeone. Después, Bodo Glimt contra Sporting de Lisboa, sí, la sorpresa de la Champions hasta el momento, el cuadro noruego enfrentará a otra escuadra que me parece que fue sorpresa por meterse dentro de los 8 primeros de la fase de liga. Así que un duelo interesantísimo. Vamos a ver el Bodo Glimt. Me parece que dentro de todo es uno de los rivales que podría enfrentar. Yo sé que ha sacado al Inter, que ha ganado a equipos grandes, pero creo yo que dentro de los que le podía tocar el Sporting me parece que es un rival que podría sortearlo el cuadro noruego. Sporting, no te confíes, cuidado con este Bodo Glimt que ha demostrado a lo largo de esta Champions que puede dar muchas sorpresas. Y finalmente, Bayer Leverkusen versus Arsenal. La ida se jugará en Alemania, la vuelta se jugará en Inglaterra. El favorito para ganar esta llave me parece que es el Arsenal, el equipo que pasó esta fase de Liga de Champions como el líder absoluto y un Leverkusen que se mete de la fase previa, así que yo creo que el Arsenal tendría que avanzar, igual en la Champions todo puede pasar. Por cierto, el Bodo Glimt Sporting de Lisboa, la ida se jugará primero en Noruega y la vuelta se disputará en Portugal. Ok, entonces esto en cuanto a las llaves de octavos de final que se disputarán la ida entre el 10 y 11 de marzo y la vuelta entre el 17 y 18 de marzo. Ahora repasemos el cuadro principal, que también es importante para ir viendo los posibles emparejamientos de cuartos de final y también ver qué lado del cuadro es el más interesante. A mi parecer, el lado más interesante está en el izquierdo, precisamente tenemos por ese lado Paris Saint-Germain versus Chelsea, Galatasaray contra Liverpool, Real Madrid, Manchester City y Atalanta Bayern Múnich. Por el lado derecho, Newcastle Barcelona, Atlético de Madrid Tottenham, Bodo Glimt Sporting de Lisboa y Leverkusen contra Arsenal. A ver, ¿qué podría armarse en cuartos de final? Por el lado izquierdo, de repente un PSG Liverpool o un Chelsea Liverpool, o de repente si da la sorpresa Galatasaray, quizá con PSG o con Chelsea. A ver, vamos a ver, porque el Galatasaray no es que va a ser sencillo para el Liverpool, pero creo que tiene el favoritismo el equipo inglés. Podríamos tener quizá un duelo inglés en esa fase de cuarto de final de ese grupo de cuatro. A ver, más abajo del cuadro podríamos tener de repente en cuartos un Real Madrid Bayern Múnich o un Manchester City Bayern también. Son dos duelos interesantísimos. O si a la sorpresa Atalanta Real Madrid o un Atalanta Manchester City. O sea que los duelos que se pueden armar ahí son muy hermosos, muy bonitos. Veremos cuál finalmente termina dándose. Así que creo yo que por ese lado el sector izquierdo tiene, me parece, mayor interés y por el lado derecho también, ¿no? Tiene su interés porque tenemos Barcelona-Newcastle. De repente una llave de cuarto de final podría ser Bayern Atlético de Madrid, ¿verdad? O quién sabe si da la sorpresa Newcastle-Tottenham o Newcastle-Atlético o Tottenham-Barcelona. También es un duelo bonito. Y más abajo tenemos que me parece ahí el favorito a avanzar inclusive hasta semifinales, debería ser el Arsenal, ¿verdad? El Arsenal debería o tiene la gran oportunidad de poder meterse a semifinales. Podríamos ver de repente en cuartos un Sporting Arsenal o quizá un Bodo Glimt Arsenal de repente, ¿verdad? Cuidado con el Bodo Glimt, cuidado que para mí es el tapadito de estos octavos de final de la UEFA Champions League, así que
nadie la va a tener fácil ante este equipo noruego. Así que yo me inclino por el lado izquierdo, que tiene, me parece, los equipos más poderosos y más interesantes. Y bueno, finalmente veremos qué nos depara estos octavos de final de la UEFA Champions League. Así que, señoras y señores, de esta manera hemos llegado al final del video. Hemos repasado lo que nos ha dejado este sorteo muy tempranito, por cierto, sí, muy tempranito, 6 de la mañana de Colombia, Perú y Ecuador, 8 de la mañana de Argentina y Brasil. Este sorteo, 5 de la mañana de México. Muy tempranito se ha dado y ya tenemos finalmente a las llaves definidas. Ahora queda esperar nada más hasta marzo para ver estos emocionantes partidos. Para mí, el más importante es ese Manchester City contra Real Madrid, una llave que va a estar muy, pero muy emocionante. Vamos a ver quién pasa esta vez. Parece que se intercambian, ¿verdad? Un año clasifica el Manchester City, un año clasifica el Real Madrid. Vamos a ver qué marca la tendencia en esta temporada 2025-2026. Así que con esto hemos llegado al final del video. Mi nombre es Peter, estás en el Jardín del Gol, en donde hemos cubierto este sorteo de octavos de la Orejona. Así que yo me despido de todos ustedes, pero prometo regresar pronto con más videos aquí en el Jardín del Gol.